y dijo, ¿sabes qué? Midtown es el lugar en donde yo quiero estar. Se ha vuelto tan popular esta área que las rentas han venido incrementando. Como que tienes la conectividad que mucha gente está buscando. Por allá hay otro terreno donde ya se ven grúas, es decir, que es una zona que está en crecimiento. Estás buscando invertir o mudarte a Miami, pero en una zona estratégica, en una zona que tú puedas caminar y que tengas restaurantes, tiendas, que tenga comercio, que tenga un estilo de vida único. Entonces, quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a estar hablando y les voy a estar mostrando la experiencia de lo que es Midtown Miami. Y sí, sé que para muchos de ustedes Midtown es como que no saben muy bien en dónde queda, pero realmente es una zona muy moderna, es una zona que ha venido creciendo en los últimos años y cada vez la gente habla más y está ganando más popularidad. ¿Y por qué? Es por el estilo de vida, porque de hecho me pasó a mí, cuando yo estaba buscando mudarme, estaba queriendo estar en una zona en donde yo pudiera caminar y estuviese a pasos de supermercados, de tiendas, de restaurantes, de cafecitos, que tuviese todo súper cerca. Y además estaba buscando estar como en el centro de Miami, o sea, como que estuviese cerca del aeropuerto, que estuviese cerca de los puntos principales de Miami. Y para mí solamente había dos opciones en mi cabeza: o me mudaba para Brickell o me mudaba para acá, para el área de Midtown, porque son las únicas dos partes en Miami donde yo puedo asegurar que voy a tener ese estilo de vida. Así que si quieres quedarte a saber más de Midtown Miami, llegas hasta el final de este video. Mi nombre es Neymar Guerrero, soy asesora inmobiliaria en Miami y te puedo ayudar a invertir aquí en propiedades del paso a paso con todos los especialistas. Y no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir este video con cualquier persona que tú crees que le puede interesar. Y miren, como pueden ver, estoy rodeada de puros apartamentos. Aquí realmente no vas a conseguir casas, son solamente apartamentos y la mayoría son completamente residenciales, lo cual quiere decir que no hay para rentas a corto plazo, es rentas a largo plazo. Y eso es un punto muy importante porque aquí la mayoría de las personas que viven son personas emprendedoras, son personas de negocios, nómadas digitales. Hay mucha gente joven que vive aquí en el área y realmente la mayoría pues le gusta hacer todo caminando. Entonces, ¿qué pasa? Se ha vuelto tan popular esta área que las rentas han venido incrementando. Así que si tú quieres de repente invertir en un apartamento en donde tú sabes que la renta va a subir durante el tiempo, pero al mismo tiempo se te va a rentar súper rápido, entonces esta área es una de las áreas que yo te recomendaría para que lo tengas en tu radar, pero más que todo de renta anual, no tanto de renta corta. Aunque existen algunos proyectos que están alrededor de Midtown que te permiten hacer rentas cortas, pues tal vez no es ahorita actualmente una de las zonas que más te rentaría o que te generaría rentabilidad, pero la renta larga sí definitivamente sería una muy buena opción aquí en Midtown. Y uno de los puntos también que la gente busca vivir acá es porque estás entre el Design District y entre Wynwood. Estos dos vecindarios son súper populares. El Design District pues ya saben donde están todas las tiendas de moda, tiendas de marca, y pues Wynwood es muy reconocido por todo lo que es la parte del arte, el arte callejero, y que también ha venido creciendo increíblemente ese vecindario. Entonces Midtown está entre estos dos barrios muy importantes, está súper cerca de Edgewater, pero también estás a 10 minutos de Brickell, o sea, estás súper bien conectado, más o menos a 10 minutos de lo que es el aeropuerto, también tienes a 15 minutos la playa. Entonces es como que tienes la conectividad que mucha gente está buscando. Puedes ir hacia el downtown, pero también puedes ir hacia Ventura, hacia Orlando, o sea, estás muy bien conectado. Y aquí en esta área realmente los carros que entran es o porque vives acá o porque vienes específicamente a estos restaurantes. Así que vas a ver tráfico, pero no es un tráfico tan pesado como el que tal vez puedes ver en Brickell. Y eso también es una de las cosas que a la gente le gusta, como que puedes caminar. Y otro punto importante que también a la gente le gusta de esta área es que es un área súper segura. Es un área en donde te sientes seguro, donde hay tranquilidad también. Muchas personas aquí también tienen sus mascotas, entonces les gusta también como ese estilo de vida. Y pues bueno, como pueden ver en todo lo que hemos estado caminando, siempre están restaurantes, tiendas, y cada vez están abriendo más y más comercio en esta área.
Miren, yo disfruto muchísimo el Midtown. Por ejemplo, ese Starbucks que está ahí atrás, me encanta venir, tomarme un cafecito, trabajar incluso. Y pues aquí hay muchos restaurancitos y de verdad que a mí me encanta venir para acá. Se come súper rico, el ambiente, la energía que hay aquí en el Midtown es totalmente diferente. Anteriormente ni siquiera los turistas venían tanto, pero ahorita ya hay como autobuses de estos del Big Bus que también te pasan por acá. Y ya se ve mucho más movido, de la noche también lo alumbran, súper bonito. Y les voy a contar una anécdota. Yo tenía un cliente que me dijo, mira Neymar, yo estoy buscando algo donde yo pueda vivir. El cliente es de México y me dijo, yo quiero algo como un estilo de vida en donde yo pueda bajar de mi apartamento y que yo pueda tener restaurantes, que mi esposa pueda tener la peluquería, que pueda tener tiendas, comercio, todo. Y yo le dije como que, bueno, mira, está Brickell. Fue lo primero que se me vino a la mente. Y me dijo, no, es que Brickell me parece que hay como que el estilo de vida no va conmigo, yo quiero algo más tranquilo, pero que tenga esa walkability, como le decimos acá. Y resulta que dije, bueno, nada, pues no es Brickell, vamos a traerlo a Midtown. Y estuvimos acá en Midtown, caminamos, nos sentamos a comer en uno de los restaurantes. Y dijo, ¿sabes qué? Midtown es el lugar en donde yo quiero estar. Es que de verdad hay mucha gente que no lo conoce. Pero ustedes cuando vengan acá a Miami, les invito a que vengan a Midtown. Miren todo lo que hemos caminado y no paran los restaurantes y las tiendas detrás de mí. Y bueno, este cliente decidió comprar acá, pero él no tenía todo el dinero de forma inmediata, entonces él estaba buscando una preconstrucción. Lo cual aquí en Midtown hay muy pocas opciones de propiedades nuevas o propiedades en preconstrucción, pero sin embargo pudimos conseguir una que les voy a estar hablando en un momento. Y él lo que hizo fue que fue pagando el proyecto a medida que se ha ido construyendo y luego va a financiar una parte. Pero esa opción de preconstrucción es una muy buena manera para que tú puedas diversificar tu patrimonio, irlo dolarizando, pero sin tener toda la liquidez de forma inmediata, sino que poco a poco vas mandando dinero de tu país para acá, para Estados Unidos. Y te voy a hablar del proyecto del cual invirtió mi cliente. Es más, ven aquí, da la vuelta conmigo. Es justamente este edificio que tengo detrás de mí. Es un edificio que cuando él vino, estamos hablando de que hace casi como un año, miren lo rápido que han ido construyendo. Es de la marca The Standard, lo cual te da como ese reconocimiento porque es una marca hotelera que está en diferentes partes del mundo, pero también es como ese estilo de vida que ellos están promoviendo de la marca The Standard, que es muy conocida acá en Estados Unidos. También lo promueven en el edificio, pero también va mucho con la zona. Y ese edificio va a tener abajo 5 restaurantes más. Va a tener, por ejemplo, un Rosetta, que seguramente cuando has ido a Brickell has tenido como esa posibilidad de los cafecitos, los pancitos de Rosetta. Va a tener muchos restaurantes y arriba en el último piso va a tener un rooftop, que también hay un restaurante súper famoso aquí en Midtown, un rooftop que se llama Salvaje, que también es muy conocido, muy popular. Entonces este ambiente es como muy energético, muy tranquilo al mismo tiempo. Es como que puedes conseguir todo y es un estilo de vida súper diferente que ha marcado aquí la diferencia. En The Standard es un edificio que, como ustedes pueden ver, ya está totalmente construido, están terminando de trabajar en lo que son los acabados. Ellos estiman terminarlo más o menos como en unos 8 meses y puedes todavía conseguir ciertas unidades. Hay apartamentos tipo estudios, 1 y 2 habitaciones. Y aquí alrededor de Midtown solamente te puedo decir que hay un par de proyectos más en preconstrucción que tal vez están en pleno venta, o sea, como que todavía no han salido a lo que es la construcción. Así que si te interesa algo aquí en Midtown que de repente puedas invertir o que puedas de repente querer venir a vivir acá, pues yo creo que esto pudiera ser una opción para ti. Mira, este supermercado que es Trader Joe's no estaba aquí anteriormente, este llegó hace poco. Y así como hemos visto que llegan supermercados, llegan cada vez más tiendas y vemos cómo ha estado creciendo la zona. Y pues al momento que hablamos de crecimiento, pues por supuesto también lo apostamos también con lo que es la plusvalía. El crecimiento del área también va pues de la mano con lo que es la demanda de las personas que están buscando vivir en esta área. Entonces lo puedes rentar muy fácil, pero también lo puedes vender muy fácil y puedes ir ganando valorización durante el tiempo porque cada vez vemos cómo va creciendo y va creciendo más el área. Así que es un punto súper importante. Aquí ustedes pueden ver también edificios de rentas que únicamente se puede rentar y siempre está a máxima ocupación.
También buscan por acá muchas rentas que son como rentas de 3 meses, de 4 meses, para las personas que pueden venir de trabajo, personas que están llegando también ahorita de otros estados, que vienen como a huir del frío, a huir del invierno de otras partes. Eso también se ve por aquí mucho en el área, así que también es un punto importante aquí a resaltar. Y bueno, hablando de crecimiento, miren, ya hay anuncios de que viene otro edificio más completamente residencial. Y por acá, mira, da la vuelta conmigo. Por allá hay otro terreno donde ya se ven grúas, es decir, que es una zona que está en crecimiento. Así que aquí le puedes apostar a esa valorización, pero también a esa rentabilidad que tú buscas como inversionista. Si tú estás pensando en invertir en propiedades acá en Miami, pues te invito a que me contactes, a que le des like a este video, a que te suscribas a mi canal y por supuesto, si te parece interesante, pues puedes compartir esta información con otras personas que tú crees que le puede interesar. Déjame aquí en los comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda, y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si quieres realmente invertir en propiedades acá en Miami, no dejes de contactarme. Tenemos una llamada telefónica, conversamos sobre cuáles son tus metas, tus objetivos, y pues por supuesto te ayudamos a conseguir la mejor zona para invertir y la mejor oportunidad. Nos vemos en el próximo video.